Hasta ahora, la estrategia de ataques profundos de Ucrania contra Rusia, por devastadora que haya sido, fue fundamental. Ucrania golpeó fuerte y Rusia ya se desmoronaba, pero ahora Ucrania está lista para ir con más fuerza. Con una nueva estrategia audaz que está convirtiendo a Rusia en su propio campo de batalla, Ucrania va a hacer que Rusia arda, arda, arda. Putin solo puede quedarse mirando mientras Ucrania inicia un fuego que Rusia no puede apagar, convirtiendo a todo el país en un reino de caos en el proceso. Stefan Korczak lo explica todo en un artículo del 19 de febrero para el Kyiv Post. Según Korczak, en los últimos 2 meses, Ucrania ha cambiado su estrategia de largo alcance contra Rusia. Donde antes Ucrania se enfocaba en objetivos relacionados con el petróleo, y todavía lo hace, también ha ampliado el alcance de sus ataques para incluir blancos dentro de Rusia y en los territorios ocupados de Ucrania, yendo mucho más allá de cualquier cosa que Putin alguna vez creyó posible. Ahora en Rusia, no solo arden el petróleo y el gas, sino todo lo vinculado, aunque sea indirectamente, con los intentos de Putin de fortalecer al ejército ruso. Ucrania ataca bases militares y depósitos de municiones con golpes no vistos desde el inicio de la invasión de Putin. Se atacan unidades rusas que lanzan drones o misiles, permitiendo a Ucrania aliviar la presión de la estrategia de largo alcance de Rusia. Como verás más adelante en el video, Ucrania ha cambiado su estrategia de ataques profundos, enfocándose ahora en la infraestructura energética y de calefacción de Rusia. Esto busca vengar los ataques rusos contra civiles y llevar la guerra iniciada por Putin de regreso a Rusia. Dijimos antes que esta estrategia era audaz, y lo decíamos en serio. Además de ampliar sus objetivos, Ucrania incrementa la velocidad y escala de sus ataques de largo alcance. Korczak lo explica, señalando que las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o USF, revelaron a mediados de febrero que Ucrania ha lanzado más de 240 ataques contra objetivos dentro de Rusia y en los territorios ocupados tan solo desde enero de 2026. Euromaidan Press ofreció más detalles sobre esta declaración, revelando que estos ataques han ocurrido durante los primeros 48 días de 2026 y que la cifra fue dada a conocer nada menos que por el mayor Robert Brovdi, quien es el comandante de la USF y uno de los hombres que ha desempeñado un papel clave en que Ucrania desarrolle su estrategia centrada en drones. Los pájaros de la USF efectúan misiones diarias de combate a nivel operativo y estratégico contra petróleo, combustible, infraestructura crítica, industria de defensa, sistemas SAM, defensa aérea y estaciones de radar enemigas y demás, indicó Brovdi. Según Euromaidan Press, al menos 12 aeródromos militares y muchas subestaciones eléctricas en Rusia y territorios ocupados estuvieron entre los 240 objetivos y aquí viene lo mejor. Los 240 objetivos en la lista de Brovdi no son exhaustivos. En otras palabras, la cuenta en realidad es de más de 240 objetivos. Otros 188 objetivos en territorios ocupados en los pantanos que Ucrania no ha nombrado individualmente. Pongamos un poco de contexto a estas cifras antes de profundizar un poco más en la audaz estrategia de Ucrania y, en última instancia, lo que significará para Rusia en 2026. Ucrania ha atacado 240 objetivos en 48 días, con drones de medio y largo alcance, logrando 5 impactos diarios contra objetivos rusos de largo alcance desde inicios de 2026. Si sumamos los 188 objetivos no especificados a la ecuación, la cifra sube a casi 9 impactos al día. Este es un aumento descomunal en el ritmo de la estrategia de largo alcance de Ucrania. Esto se observa al comparar estas cifras con las de 2025. Según United 24 Media, las armas de largo alcance de Ucrania lograron impactar dentro de Rusia 371 veces en 2025, lo que equivale a poco más de un objetivo por día. La salvedad es que esta cifra parece incluir solo objetivos en Rusia, no en territorios ocupados. Y aunque Ucrania sí atacó otras instalaciones más allá del petróleo y gas de Rusia en 2025, con 91 ataques a instalaciones del complejo militar industrial, 25 a instalaciones militares como bases y 16 ataques a aeródromos, el petróleo y el gas fueron el principal enfoque de Ucrania. Tan solo las refinerías de petróleo sufrieron 88 ataques, mientras que las instalaciones de almacenamiento de petróleo recibieron 28. Los puertos fueron golpeados 15 veces y la infraestructura de gas fue atacada 6 veces. Ucrania ha pasado de una estrategia de largo alcance para agotar recursos de la maquinaria de guerra de Putin a una táctica audaz que ataca en todos los frentes. Lo que empezó como un enfoque para obstaculizar la guerra se ha convertido en uno que potencialmente podría terminarla. Y lo vemos en el cambio que Korczak documenta.
Instalaciones energéticas rusas, como refinerías, plataformas marinas, estaciones de bombeo y depósitos de combustible, sufrieron fuertes ataques de drones ucranianos de largo alcance. En 2025, con alrededor de 4 de cada 5 ataques, ese sector de julio a diciembre, entre 120 y 150 incursiones aéreas separadas, afirma Korshak, según reveló un análisis del Kyiv Post de materiales publicados por las fuerzas de sistemas no tripulados. Ese enfoque en el petróleo ha afectado gravemente la capacidad de Rusia para obtener ingresos de uno de sus productos más valiosos. El 10 de febrero, Militani informó sobre afirmaciones hechas por Yevgeny Borovikov, quien es el subdirector general del broker de seguros Mainz, quien asegura que el sector petrolero de Rusia perdió la impresionante cifra de $13.000 millones tan solo en 2025. La campaña de ataques aéreos ucranianos contra el petróleo ruso, sobre todo a refinerías, habría sido clave al dificultar la producción y venta de gasolina y diésel por parte de Rusia. La refinación total en Rusia disminuyó 1.7% a lo largo de 2025, reporta el mismo medio, y las refinerías recibieron 1.6% menos crudo durante el año. Aunque a primera vista parecen cifras pequeñas, han tenido un impacto enorme en cómo Rusia maneja y obtiene ganancias de su petróleo. Ucrania ha logrado paralizar la infraestructura de las refinerías para producir sus productos. Oilprice.com indica que solo 1.300 millones de los $13.000 millones perdidos por las petroleras rusas se debieron a pérdidas directas, como la quema de petróleo. La mayoría se perdió indirectamente, principalmente por reparaciones y compras forzadas tras los ataques de Ucrania. Está claro que enfocarse en el petróleo funcionó para Ucrania y no va a detenerse. Como dice Korshak, el cambio en 2026 es una continuación de la estrategia de destrucción del petróleo y mucho más. En la segunda mitad de 2025, Ucrania promediaba 2 ataques diarios contra objetivos rusos, con alcances típicos de ataque entre 500 y 800 kilómetros o de 310 a 497 millas. Enero de 2026 marcó el 6º mes completo de un bombardeo ucraniano intensificado y vio a Ucrania subir el ritmo de 2 a 4 ataques por día, afirma Korshak. Ese aumento ha permitido a Ucrania atacar más objetivos fuera de instalaciones energéticas rusas. La generación eléctrica rusa ha sido un objetivo principal, y Korshak destaca a Belgorod como ejemplo. La infraestructura eléctrica de esa ciudad ha sido atacada varias veces y está gravemente dañada, dice Korshak. Las autoridades rusas han estimado que los casos de drones y misiles ucranianos que entran al espacio aéreo de Belgorod se han cuadruplicado en 2026, lo cual coincide plenamente con lo que afirma Korshak sobre el aumento del ritmo de los ataques aéreos de Ucrania. Los paquetes de ataque ahora son más grandes, ya que Ucrania suele enviar entre 100 y 150 drones por asalto. En 2026 atacaron plantas eléctricas y de calefacción, líneas de transmisión, depósitos de combustible y subestaciones en Belgorod. Ucrania se ha enfocado inteligentemente en eliminar defensas aéreas en la ciudad y regiones cercanas, abriendo corredores seguros para sus misiles y drones. El impacto en Belgorod ha sido notable. Para principios de febrero, ya se reportaban apagones por toda la ciudad. Radio Free Europe, Radio Liberty, informó que los apagones en Belgorod, el 3 de febrero, fueron la segunda vez que Ucrania atacó la infraestructura eléctrica y de calefacción de la ciudad. Los apagones también han afectado la región rusa de Shebakino, así que está claro que Ucrania está ampliando gradualmente el alcance de este tipo de ataques. El Kyiv Post informó que cerca de 1/4 parte del 1,5 millones de habitantes de Belgorod tuvieron que evacuar por los grandes daños causados por Ucrania, que no podrán repararse hasta la primavera. Esto es la venganza de Ucrania. Durante el invierno, Rusia intentó destruir la infraestructura eléctrica y de calefacción de Ucrania. Reuters reporta que Rusia ataca el mismo tipo de objetivos que ahora Ucrania golpea casi a diario, mientras Putin busca congelar a la población civil ucraniana. Para Ucrania y su presidente Zelensky, este enfoque ruso permite que la infraestructura eléctrica y de calefacción sea objetivo militar. Por eso vemos lo que ocurre en Belgorod. La red eléctrica de Rusia ahora es un objetivo legítimo, y la razón es que Putin decidió que la red eléctrica de Ucrania era un objetivo. Esto es ojo por ojo, y Ucrania afronta las consecuencias mucho mejor que Rusia. Mientras las autoridades en Belgorod ordenan a la gente que se vaya, Ucrania ha estado reparando el daño causado por los ataques de Rusia, lo que significa que no ha necesitado emitir órdenes de evacuación. Ucrania también comenzó a atacar Briansk de forma similar, dice Korshak. Así que veremos más cortes de luz en más regiones de Rusia conforme avance el año. Hay mucho más por venir sobre la audaz nueva estrategia de Ucrania, pero antes de profundizar en eso, estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito,
ahora es el momento perfecto. Korshak señala que ahora, en 2026, Ucrania ataca con más frecuencia sistemas militares rusos e instalaciones de producción, antes poco comunes en sus objetivos. Ucrania se ha enfocado en las defensas aéreas rusas, y pronto verás por qué es importante. Sin embargo, los aeródromos, bases e infraestructura logística de Rusia en su territorio también han sido blanco de intenso fuego. Esto también afecta a los medios de producción en Rusia, perjudicando gravemente la maquinaria de guerra de Putin. Te puedo dar dos ejemplos recientes. El 17 de febrero, Business Insider reportó que los drones de Ucrania lograron impactos directos en la planta química Metafrax, en la región de Perm, Rusia. Esa planta está a unos 1.600 kilómetros o alrededor de 1.000 millas de Ucrania. Está claro que los ataques se están volviendo más ambiciosos, y en el caso de Metafrax, Ucrania dañó una instalación que fabrica los componentes químicos que Rusia necesita para sus explosivos. Apenas unos días después, el 20 de febrero, también se dio a conocer la noticia de que Ucrania logró impactar una planta de fabricación de misiles en la región de Votkinsk. Ubicada al este de Moscú, esa región está a unos 1.400 kilómetros o alrededor de 870 millas de Ucrania. La planta que albergaba fabricaba varios tipos de misiles, incluidos el intercontinental Topol-M y los misiles Iskander que Rusia ha estado usando contra Ucrania. La estrategia se intensifica. Ahora, además de atacar el petróleo, se ataca la red eléctrica rusa para causar el mismo daño que Rusia provocó en la energía ucraniana durante el invierno. Ucrania ataca instalaciones más dentro de Rusia para forzar a la maquinaria de guerra de Putin a desacelerar. Audaz es una palabra para describir lo que estamos viendo. Eficaz es otra. Ucrania refuerza esta estrategia enfocándose más en los territorios ocupados, posible gracias a drones de alcance medio. Estos drones han eliminado centros de mando en regiones ocupadas de Ucrania y atacado operaciones de drones rusos, según Korshak. Él dice que Brovdi afirma que Ucrania atacó 44 puntos de lanzamiento de drones rusos y objetivos relacionados en 24 horas, destruyendo 121 drones de largo alcance rusos. Aunque es difícil confirmar la veracidad de las afirmaciones de Brovdi, lo que estamos viendo aquí es que Ucrania está aumentando el tamaño de su arsenal de alcance medio para compensar que los drones FPV no pueden atacar detrás de las líneas rusas, y que los drones de largo alcance son demasiado valiosos como para usarlos en ataques contra Rusia dentro de Ucrania. The National Interest resaltó el nuevo enfoque de Ucrania en drones de alcance medio, llamándolo la siguiente evolución en su defensa con drones en un artículo del 4 de enero. Ucrania busca colapsar la retaguardia rusa con ataques de alcance medio. Al hacerlo, también le quita fuerza a los asaltos de Rusia en las líneas del frente. Todo tiene sentido. Destruir drones rusos en Ucrania significa que esos drones no se pueden usar para apoyar a los soldados en tierra, ni para realizar ataques contra las defensas de Ucrania antes de que esos soldados lancen sus asaltos. Si eliminas puestos de mando y nodos militares en la retaguardia, los ataques rusos se debilitan aún más, lo que lleva a un desenlace inevitable. Mueren más soldados rusos y al hacerlo se apoderan de menos territorio. Nada de esto será posible sin la pieza final de la audaz estrategia ucraniana de largo alcance, la destrucción de las defensas aéreas de Rusia. Ya tocamos esto antes cuando señalamos que, si Rusia pierde sus defensas aéreas, eso equivale a que Ucrania cree corredores aéreos seguros que sus drones pueden aprovechar para llevar a cabo los otros tipos de ataques de los que hemos hablado en este video. El 15 de febrero, The Kyiv Independent informó que el enfoque de Ucrania en las defensas aéreas rusas, intensificado en 2025, llevó a Rusia a perder cerca de la mitad de sus sistemas Pantsir, los mejores para derribar drones ucranianos. No hay que ser un genio para notar que destruir la mejor defensa de Rusia contra drones permite que más drones ucranianos alcancen sus objetivos. Sin embargo, hay otros ataques ucranianos contra las defensas aéreas rusas que han servido a un propósito más directo, en términos de abrir paso a ataques que llegaron inmediatamente después. Korshak revela un ejemplo. Señala que un video publicado por la Fuerza de Sistemas No Tripulados en febrero mostró cómo eliminó defensas Pantsir cerca de las ciudades de Kerch y Fardiska, además de destruir un lanzador S-300 cerca de Mariupol ocupada. Los ataques para desactivar defensas aéreas ocurrieron a mediados de febrero y probablemente antecedieron la mayor incursión ucraniana con drones hasta ahora, un ataque con más de 200 aeronaves que impactó aviones y bases rusas en Kacha y Baalbek, según Korshak. Ucrania también atacó un sitio de almacenamiento de misiles superficie a superficie en Pasajnoya, y todos estos objetivos estaban dentro de la Crimea ocupada, y presumiblemente defendidos por las mismas defensas aéreas que Ucrania dejó fuera de servicio apenas un par de días antes.
Aquí vemos una expansión de las acciones de Ucrania. Antes la estrategia se centraba en el petróleo y algunos ataques a infraestructura militar rusa, pero ahora se ha expandido mucho más. Todo lo que tiene Rusia que esté, aunque sea mínimamente vinculado con su ejército, desde defensas antiaéreas hasta bases, está siendo atacado por Ucrania, al igual que las redes eléctricas en ciudades fronterizas, desde donde Rusia lanza ataques. Ucrania ha acelerado mucho, y Putin solo observa cómo se destruye más de su maquinaria bélica. No hay mucho más que hacer. Ucrania destruyó las defensas antiaéreas en las que Putin confiaba para proteger los activos militares rusos. Putin podría haber visto venir esto si no estuviera aquejado por la necesidad de proyectar poder en lugar de entender las realidades de la guerra que él inició. En 2025 ya se daban pistas sobre la nueva estrategia audaz de Ucrania, pero Rusia no prestaba atención. En febrero de 2024 Reuters reportó la intención de Ucrania de fabricar miles de drones de largo alcance para atacar a Rusia. Crear y producir drones en grandes cantidades tomó tiempo, pero Ucrania cumplió su palabra y ahora tiene líneas de producción capaces de sostener los ataques profundos que hemos visto en 2026. En diciembre de 2025, Vikram Mittal de Forbes indicó que Ucrania intensificó en noviembre su estrategia de largo alcance, atacando sitios militares rusos no siempre ligados al petróleo. La razón, dijo, era que Ucrania buscaba ganar influencia para futuras conversaciones de paz, demostrando que no es la fuerza derrotada que Putin afirma. Puede que así siga, aunque Ucrania ha encontrado una estrategia tan dañina para Rusia que podría terminar la guerra. Lo que antes era un desgaste de la maquinaria de guerra ha evolucionado a convertir a Rusia en un territorio de caos, y viene más, mucho más. Ucrania ha optimizado su estrategia de largo alcance no solo con más drones, sino también desarrollando misiles y drones misil híbridos que causan más daño. Flamingo, Ruta Bloque 2 y Sapsan son armas fabricadas en Ucrania y le dan al país más opciones en cuanto a qué tan fuerte golpea objetivos rusos y el alcance al que puede golpearlos. Tan solo Flamingo tiene un alcance operativo de unos 3.000 kilómetros o alrededor de 1.860 millas, lo que pone toda una nueva lista de objetivos en la agenda ucraniana. Rusia está siendo golpeada más profundo que nunca antes, y debido al enfoque de Ucrania en atacar las defensas aéreas del país, no hay mucho que Rusia pueda hacer al respecto. Suma armas como Nightfall, fabricada en Reino Unido, un misil balístico que según el gobierno británico aumentará la potencia de fuego de Ucrania y obtienes un gran potencial de ataque profundo que apenas empieza a materializarse. En el tema de drones, Ucrania también gana económicamente, lo que impulsa su nueva estrategia audaz. Según Forbes del 1 de febrero, también de Vikram Mittal, Ucrania ahora fabrica drones interceptores de solo $1.400 para enfrentar drones Garand rusos de largo alcance que cuestan unos $35.000. Mientras Ucrania devasta Rusia internamente, también desarrolla armas defensivas baratas que reducen el impacto de los drones de Putin. Rusia no ha logrado adaptar sus drones Garand contra los interceptores ucranianos. Mientras las defensas aéreas rusas se degradan y permiten más ataques profundos en su territorio, las defensas ucranianas ante drones rusos se fortalecen. Putin ahora tiene que enfrentar la realidad. Ucrania ha convertido a Rusia en un campo de batalla, y ni siquiera ha tenido que mandar más tropas a Rusia para lograrlo. Drones antes usados para atacar instalaciones petroleras, ahora se emplean contra bases militares, nodos logísticos, defensas aéreas, el complejo militar industrial ruso y la red eléctrica de Rusia. 2025 fue un año terrible para Rusia en el frente de largo alcance, pero 2026 va a ser un caos total porque Ucrania tiene todas las preguntas y Putin no tiene ninguna respuesta. Si quieres otro ejemplo de la audaz estrategia de Ucrania, basta con ver lo que hizo a inicios de febrero. El objetivo fue Kapustin Yar, que alberga el programa de misiles Oresnik de Rusia, y Ucrania le hizo algo irreversible al poder nuclear de Putin al seguir su nueva estrategia. Descubre más en nuestro video, y si te gustó este video, asegúrate de estar suscrito a The Military Show para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Y gracias por ver.